¿Y si Esaú hubiera recibido la bendición? Imagina la tienda al anochecer. Las lámparas de aceite titilan. Un padre anciano y ciego extiende una mano temblorosa. Dos hermanos rondan el fogón como lunas atrapadas en la misma órbita. Uno rojizo y salvaje de la caza, el otro callado, de ojos vivos, siempre calculando. En algún lugar, una olla de guiso exhala burbujas lentas. Una sola bendición está a punto de torcer el rumbo de una familia, y quizá del mundo. Antes de reescribir nada, recorramos de nuevo el camino conocido. En el libro de Génesis, Esaú y Jacob son gemelos, hijos de Isaac y Rebeca, y nietos de Abraham. Esaú nace primero, rubicundo y fuerte, cazador. Jacob viene detrás, agarrado a su talón, hogareño, un maquinador. Un día, un Esaú hambriento cambia su primogenitura, el derecho legal a la herencia del primogénito, por un simple plato de lentejas. Más tarde, cuando su padre Isaac envejece y queda ciego, Rebeca ayuda a Jacob a disfrazarse de Esaú. Pieles de cabra en los brazos, las ropas de Esaú para el olor. Jacob entra con un plato, afirma ser el primogénito, e Isaac, convencido, derrama una bendición: prosperidad, dominio, la promesa de que las naciones se inclinarán. La bendición cae sobre Jacob. Esaú regresa instantes después, con el corazón roto y furioso. Jacob huye al norte, a Harán, para escapar de la ira de su hermano. Allí se casa, tiene 12 hijos, sueña con una escalera al cielo y eventualmente regresa a casa. Los 12 hijos se convierten en las tribus de Israel. La historia avanza a través de ellos. Pastores, jueces, reyes y una nación que toma su nombre de Jacob tras luchar y recibir el nombre de Israel. Ese es el arco canónico. Ahora inclinemos el lente. ¿Qué pasaría si Esaú hubiera recibido la bendición? ¿Y si aquella escena crucial al crepúsculo hubiera salido al revés? Imagina un pequeño giro de la rueda. Rebeca vacila. Quizá Jacob no puede hacerlo. O quizá Isaac, desconfiado, manda llamar a ambos hijos a la vez. El engaño no prende. En esta versión, Esaú, sudoroso del campo, trayendo venado fresco, llega como el hijo favorito y se arrodilla. Las manos de Isaac se posan sobre la cabeza de Esaú, y el viejo patriarca pronuncia sobre él las palabras destinadas a orientar la historia: grano y vino abundantes, pueblos en deferencia, hermanos sometidos. La bendición, como un río desviado por una piedra, fluye hacia Esaú. La tienda exhala, el aire cambia, el acomodo del mundo se siente distinto. Pero espera, ¿y la primogenitura? En el canon, Esaú la vendió. Aquí es donde se pone interesante. La primogenitura es un derecho legal. La bendición es un sello profético. Si Esaú guarda la bendición, la venta legal de la primogenitura a Jacob se vuelve un nudo enredado. ¿Quién lidera realmente cuando la ley y la profecía chocan? En esta línea temporal, podrías tener una fractura en el núcleo, una casa de la primogenitura, liderada por Jacob, y una casa de la bendición, coronada por Esaú. En los años inmediatos, Esaú se queda en Canaán como heredero reconocido. Levanta rebaños, pozos y alianzas. Es carismático, un cazador que piensa en líneas rectas, alimentar al pueblo, defender las fronteras, mostrar fuerza. Jacob, todavía amado por su madre, aún reflexivo y atento a susurros, se marcha a Harán a encontrar esposa entre los suyos. Pero ya no huye por su vida. Se va porque, sin la bendición, su camino es el de un reclamante de la primogenitura, que debe probar su valía con trabajo y sabiduría. Los viajes de Jacob siguen siendo luminosos. Se tiende bajo el terciopelo oscuro del cielo del desierto. El sueño de la escalera llega igual. Ángeles que suben y bajan, una promesa que zumba entre las piedras. La voz en la noche del Dios de Abraham e Isaac sigue llamando a Jacob por su nombre. En este escenario, el llamado quizá es aún más claro porque nada más le garantiza un trono. No hay bendición de su padre, no hay herencia fácil, solo una promesa que no es papel, sino aliento. En Harán, Jacob sirve a Labán. Se casa con Lea y Raquel. Llegan los hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá y los demás. Cada hijo un latido de tambor que construye un nuevo sonido en el mundo.
Los 12 llegarán igual. Son un río que encuentra el mar sin importar cómo ordenes las piedras. De vuelta en Canaán, la estrella de Esaú brilla con fuerza. Forja tratados con clanes vecinos, tal vez antes que en la historia canónica. Es la continuación visible de la casa de Abraham. Se mantienen los pozos que su abuelo cavó. Se resguardan las rutas comerciales. Ya no es solo un cazador. Es un patriarca con los huesos de un pequeño reino a su alrededor. Históricamente, Génesis señala que Edom, la línea de Esaú, tuvo reyes antes que Israel. En esta línea temporal, adelantemos eso. La casa de Esaú se convierte en una corona reconocida en una generación. El reino de Seir Canaán, el linaje edomita y saasita. Ahora la gran pregunta: ¿Jacob regresa? ¿Y qué sucede cuando lo hace? Regresa. El tirón del hogar es una resaca que no se ve pero siempre se siente. Reúne a sus esposas, hijos y rebaños. Se acerca a la tierra como un hombre que le debe todo al Dios que lo encontró en el desierto. Y la noche antes de encontrarse con Esaú, Jacob sigue luchando a la orilla del río. Esa lucha es su esencia. Al amanecer, el desconocido lo bendice con un nuevo nombre: Israel, el que lucha con Dios y prevalece. No es un título político, no esta vez. Es un llamado alzado en la oscuridad. Se encuentra con Esaú, pero Esaú ya no es un hermano herido. Es un patriarca asentado con porte de rey. Abraza a Jacob con calidez, no porque se le haya ablandado el dolor, sino porque ya está lleno. El hambre que alimentó su ira en la historia canónica trataba de perder lo que creía suyo. Aquí lo conserva. El reencuentro no es una rendición ni una tregua tensa, es un apretón de manos entre dos casas, la casa de la bendición y la casa de la promesa. De ese apretón de manos brota un futuro trenzado. El reino de Esaú estabiliza el sur de Canaán y las rutas serranas hacia el Mar Rojo. La familia en expansión de Jacob, cada vez más nómada y numerosa, se asienta en bolsillos a lo largo de las tierras altas centrales y más allá. Se vuelven una red de 12 campamentos tribales con fuertes lazos de parentesco, pero sin una sola cabeza política. La línea de Esaú, con su legitimidad respaldada por la bendición, se ve a sí misma como el paraguas. La línea de Jacob se ve a sí misma como la nube de tormenta que se reúne en silencio más allá del horizonte. Luego llega el hambre. Siempre llega. El grano se marchita. Las familias cuentan jarras y miden días. En el camino canónico, José, hijo de Jacob, llega a Egipto por traición y providencia, asciende al poder y finalmente atrae a toda la familia para sobrevivir. En nuestra línea temporal, el brillo de José sigue destacando, pero su ascenso puede ser más veloz. ¿Por qué? Porque la casa de Jacob, sin la protección de un patriarca coronado y viviendo en el borde de la esfera política de Esaú, está expuesta. Son más rápidos para migrar, para vender, para adaptarse. El don administrativo de José se convierte en un faro en Egipto justo cuando su clan disperso necesita una luz guía. Egipto abre sus graneros. El plan de José alimenta al mundo. El reino de Esaú, orgulloso y autosuficiente, negocia envíos de grano con Egipto como par, no como pariente. Las tribus de Jacob, mientras tanto, se internan cada vez más en la sombra del Nilo, asentándose en una tierra llamada Gosén. Los nuevos faraones, al revisar sus registros de trabajo, notan a un pueblo que se multiplica sin un rey que negocie por ellos. La opresión suele colarse donde no hay una sola voz que haga frente. Los siglos giran. Los descendientes de Jacob gimen bajo el peso del sistema egipcio. En este mundo alterado, el éxodo llegará igual, pero aterriza distinto. Cuando aparece Moisés, un hombre de dos mundos, criado en palacio y enseñado por el desierto, no se acerca a un vacío de pequeñas ciudades, estado cananeas. Se acerca a una tierra bajo la casa de Esaú, organizada y orgullosa, con realeza y fronteras, con memoria de ser los herederos visibles de Abraham. Moisés no solo conduce a un pueblo fuera de la esclavitud, pilota un pacto rival de regreso hacia un trono ya ocupado. Ese es el punto de ignición de una era de conquista muy distinta. Las 12 tribus reingresan a la tierra no solo guiadas por un pacto, sino por una identidad profunda forjada en el sufrimiento. El reino de Esaú,
Al ver una afluencia de primos que reclaman promesas antiguas, se prepara. Se ofrecen tratados. Se ponen a prueba fronteras. En lugar de una ráfaga de victorias aisladas como Jericó, tenemos una larga negociación convertida en conflicto entre parientes. No es aniquilación. Es un arbitraje de la memoria con apuestas altas. ¿De quién es la bendición que ancla de verdad la historia de Abraham? ¿De quién es la promesa que define la tierra? En este mundo, imagina una fusión larga y desigual. Algunas ciudades de Esaú, sobre todo en el norte, se alinean con los recién llegados por comercio y matrimonio. Otras se aferran a la corona edomita. El mapa resultante muestra un mosaico de lealtades, no un estado israelita de la noche a la mañana. Y aquí está el giro. Los jueces de Israel surgen primero como voces morales, más que como jefes militares. La silla de sabiduría de Débora se siente como un tribunal regional, compartido por grupos de parientes, más que como un consejo de guerra. Gedeón se convierte en un reformador que convence a las ciudades aliadas de dejar de apoyarse en las fortalezas de Esaú y confiar en el Dios que los levantó de la nada. El poder se mueve lentamente de la casa consolidada de Esaú hacia una confederación de tribus que no paran de citar una ley dada en el desierto. Detente en esa imagen. Dos pueblos entrelazados, que se remontan a gemelos en una tienda, debatiendo cuál memoria es más verdadera mientras comparten pozos y mercados. Es enredado, es humano, suena verdadero. Pausa rápida para ti. ¿Terminaría este mundo con las tribus de Jacob superando la corona de Esaú? ¿O seguiría la casa de Esaú como cabeza visible mientras Israel se vuelve el corazón palpitante? Deja tu opinión en los comentarios. Y si te gustan estos what ifs respetuosos, dale like y suscríbete para que sigamos construyéndolos juntos. Ahora, si llegan reyes, y llegarán, obtenemos una inversión. En nuestro canon, Saúl y luego David unifican las tribus tras generaciones de caos. Aquí, la línea de Esaú ya lleva la corona. El primer rey de una confederación parecida a Israel podría ser menos un fundador y más un rey reformador que le pone un espejo al trono de Esaú. En lugar de que David derribe a un gigante filisteo para lanzar una historia nacional, imagina a una figura davídica, quizá aún de Judá, que compone salmos en una capital disputada y reforma la adoración para enfocar los corazones lejos de la política y de vuelta a lo santo. No un general conquistador al principio, sino un rey poeta que inclina poco a poco el eje de la legitimidad, de la bendición de un patriarca a la presencia de un Dios vivo. Templo o no templo, ahí está el punto de apoyo. La casa de Esaú podría invertir en un templo propio, reclamando continuidad abrahámica, columnas doradas, incienso, sacrificio, una corona mirando desde un balcón. La casa de Jacob, habiendo caminado por esclavitud y mar, quizá resista una fusión palacio-templo. Cuando por fin se alza un templo entre las tribus, viene con una constitución, la ley traída de Sinaí, que insiste en que los reyes se arrodillen ante algo más alto. El sacerdocio se vuelve un cortafuegos contra una religión puramente dinástica. La tensión afila la teología. ¿Qué significa ser escogido? ¿Llevar una bendición o cargar una carga? La elección es un título o una tarea. Y la profecía, o la profecía, arde con más fuerza en este mundo. Cuando un pueblo no es el heredero obvio, sus poetas y profetas se vuelven trompetas nítidas de identidad. En esta línea temporal, espera que videntes como Natán, Elías e Isaías hablen más directamente contra la fusión de corona y altar en la corte de Esaú, o incluso dentro del propio movimiento reformador de Israel. Sus palabras podrían llevar el filo de una pena de parentesco, no gritos a través de un campo de batalla, sino cartas sobre una mesa familiar. En lugar de enemigos fáciles, su audiencia es un hermano con quien discrepan acerca de quién lleva mejor la promesa. En lo cultural, el arte de estos pueblos gemelos diverge. La arquitectura de Esaú celebra la estabilidad y el linaje, monumental, geométrica, firme. La estética de Israel porta memoria de desierto, motivos de tienda, santuarios portátiles, cantos que viajan ligeros y calan hondo. Sus fiestas reflejan esta división. Los días festivos de Esaú celebran la cosecha y aniversarios de realeza. El calendario de Israel repica con rescate, Pascua, tabernáculos, trompetas, una liturgia de escape y retorno. La narración se vuelve un tira y afloja entre permanencia y peregrinaje. En el plano internacional,
El mapa se redibuja por el cálculo del parentesco. Potencias vecinas, Egipto, Aram, más tarde Asiria, aprenden a enfrentar a los hermanos entre sí. Los tratados llegan con notas al pie. Grano por oro, guarniciones fronterizas, pactos de defensa mutua. El reino de Esaú, políticamente maduro, firma temprano. Israel, más aguerrido, a veces se niega y lo paga con incursiones y presiones. Con los siglos, esto empuja a Israel hacia adentro, hacia la ley, hacia los profetas, hacia la insistencia de que la fidelidad al pacto, no la diplomacia ingeniosa, es su salvavidas. Paradójicamente, la estabilidad impulsada por la bendición de Esaú los convierte en un blanco principal para la absorción imperial. La identidad austera y moldeada por la fe de Israel, más difícil de conquistar porque está escrita en los corazones, no solo en los muros, sobrevive al exilio con mayor resiliencia. Desaparecen las palabras dichas sobre los gemelos en el vientre de Rebeca. ¿El mayor servirá al menor en este mundo? No necesariamente. Tal vez maduran lentamente. A corto plazo, Esaú lidera. A largo plazo, el pueblo de Jacob, con su pacto portátil y reyes reformadores, se convierte en el centro moral y espiritual de la región. La corona de Esaú podría inclinarse, no ante los reyes de Jacob, sino ante el Dios de Jacob. Servir no siempre se ve como cadenas. A veces se ve como la cultura inclinándose hacia un canto. Y en lo personal, volvamos a los hermanos. En este mundo alterno, Esaú vive la mayor parte de sus días aliviado. Obtuvo lo que esperaba. Su sonrisa es más amplia, su risa más fácil. Jacob camina por un camino más estrecho. Se vuelve Israel con caderas marcadas y oraciones tercas porque debe. Sus hijos aprenden paciencia temprano. Su familia aprende que todo lo que son descansa no sobre las palabras de un padre, sino sobre una voz del desierto que aparece junto a los ríos en la noche. Siglos después, cuando historiadores y narradores miren atrás, podrían describir dos legados fundidos en tensión. Un pueblo de la corona y un pueblo del pacto, nacidos de la misma tienda al anochecer. Algunos mapas los etiquetan como uno solo. Otros trazan una línea punteada entre ambos. Los peregrinos aún suben colinas a las fiestas. Los reyes aún celebran consejos bajo cedros pintados. Pero el corazón de la historia, el corazón que ayuda a un mundo muy lejos del antiguo cercano oriente, late con esta pregunta. ¿La identidad se asegura por la bendición puesta sobre tu cabeza o por el llamado que no deja de despertarte en la oscuridad? Aterricemos con suavidad. Nuestro What If es un lente educativo, no doctrina. Una forma respetuosa de ver cómo pequeñas decisiones ondulan por siglos. Esaú con la bendición probablemente le daría al mundo antiguo más estabilidad al principio y más complejidad después. Jacob sin ella se volvería Israel a puro forcejeo y gracia. Y quizá esa sea la enseñanza callada bajo la luz de la lámpara de la tienda. A veces la corona visible no es la última palabra. A veces la herencia más verdadera es la que aprendes a cargar, no la que te fue dada. Al final, tanto si Esaú conserva la bendición como si Jacob la arrebata, la mesa familiar sigue siendo larga y ancha. La historia susurra a través del tiempo. Los hermanos pueden herir, los hermanos pueden reconciliarse, y el destino siempre es más que el momento en que un padre impone las manos sobre un hijo. En algún lugar, una olla de guiso sigue burbujeando. En algún lugar, una promesa sigue hablando.